Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 2 de mayo del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La obra de Dios, ¿en qué consiste? Que crean en Dios, por supuesto, y en el enviado de Dios. Recordemos siempre aquella definición que hace nuestro Señor en la oración sacerdotal, en el mismo Evangelio juánico que estamos viendo en el capítulo 17, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna, aquello a lo cual aspiramos. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, dice Jesús, el único Dios vivo y verdadero, y a tu enviado, el enviado, Jesucristo. Es el que el Padre ha sellado con su sello, el enviado del Padre, el Hijo del Padre, creerle. Claro, aquí Jesús había hecho una demostración cabal, un signo. 5,000 hombres habían comido con 5 panes y 2 pececillos, y se saciaron, y sobraron todavía, y fueron guardadas aquellas partes que sobraban en los canastos que vamos a llamar apostólicos, ¿sí? Para que nunca falte el pan vivo que procede de la operación de Jesús. Ahora, para saciarse con ese pan, es necesario hacer algo que no es lo mismo que aquello que decimos nosotros, y que no está mal tampoco, ganar el pan con el sudor de su frente. Sí, eso debemos hacerlo. Mientras estamos en el mundo y en el tiempo y en este cuerpo mortal, tenemos también que saciar las necesidades propias de la carne. Pero ese pan que sacia por un tiempo, sí, sacia el hambre, no sacia para la vida eterna. De la vida eterna estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la vida que no deja de ser. Estamos hablando no del pan que perece, sino que estamos hablando del pan que permanece. Y ese pan solamente lo puede dar aquel que es enviado por el Padre. Aquel que es mismo, Él mismo es el pan que es para la vida eterna. Claro, lo buscaban a Jesús. Jesús se había ido ya, también los discípulos habían ido a Cafarnaúm. Al ver que no estaban ni Jesús ni los discípulos, todos aquellos que habían estado presentes y fueron testigos de los signos que hizo el Señor, fueron a Cafarnaúm a buscarlo, y lo encontraron.
Y aquí está otra vez la clave, que es permanente, y la boca de Jesús nos recuerda siempre cuánto y cuál es lo primero. ¿Recuerdan estas palabras de Jesús? Busquen primero el reino de los cielos y su justicia. Reino de los cielos y su justicia. Este que es el rey de los cielos y de la tierra, el rey eterno, el Señor del tiempo y de la historia, por eso ha venido al tiempo, y por eso nos asiste en el tiempo, y por eso nos recupera del tiempo mortal y limitado, y nos conduce a la eternidad más allá del límite del tiempo. Pero es necesario que creamos en Él. ¿Y creer en Él qué quiere decir? Creer en Él quiere decir hacer lo que Él nos dice. Si hacemos lo que Él nos dice y como Él nos dice, entonces vamos ya incursionando en la que llamamos la vida eterna. Esto que permanece para siempre. Esto que es obra de Dios en todos aquellos que realmente le creen en Cristo Jesús, lo siguen y permanecen siempre fieles, firmes en el seguimiento, y finalmente ingresarán al lugar donde el Señor ha preparado, un lugar más allá del límite del tiempo, más allá del límite de la muerte, más allá del límite del hambre y de la necesidad, del objeto material. Un lugar donde todo es abundancia. Toda esa abundancia que permanece, todo es lo que llamamos el verdadero pan vivo, el verdadero pan vivo que baja del cielo, que está en el cielo, que baja del cielo, que sube al cielo y que sigue estando en el cielo y en la tierra con nosotros. Porque este Jesús no deja de estar con nosotros. Nosotros si verdaderamente lo seguimos, y seguir lo que quiere decir hacer como Él dice, creer en Él. Esa es la clave. Creer en Él quiere decir que usted cree de modo tal que hace todo como el Señor le dice, no como a usted le parece. Está bien que usted tenga que saciar sus necesidades materiales con un trabajo honesto, con un trabajo que le permita llegar a eso, obviamente lo precisa, pero no detenga ahí su vida, No crea que con eso usted ya hizo todo. Con eso usted hizo lo necesario en el límite del tiempo, y mientras está en este cuerpo mortal, del cual se despedirá finalmente. En el momento de la muerte de ese cuerpo, reingresará usted en el lugar donde el Señor le tiene preparado, un lugar que nunca deja de ser. Pero eso usted lo va a hacer a través de una vida verdaderamente de fe, de creer en aquel que hace los signos, que hace todas aquellas cosas en usted para que usted viva. Fíjese esta ilustración que nos suministra el relato de este evangelio del día de hoy. Sí, se embarcaron los discípulos sin Jesús y los sorprendió en el cruce del mar, el lago de Tiberíades, llamado Mar de Galilea, me parecía un mar realmente, ¿no? Se encresparon las olas, soplaron los vientos, y los peligros propios de un mar embravecido eran los que asaltaban y generaban, por supuesto, el temor en todos aquellos que estaban navegando en medio del mar. Pero también lo vieron a Jesús caminando sobre las aguas que de pronto tenían encrespadas la alteza sobre todos aquellos que estaban ahí. El poder de destruirlos, de pronto fueron, totalmente trascendidas, superadas por el Señor, que caminando sobre las aguas está mostrando su plena autoridad sobre las aguas. Las aguas sabemos que en la figura evangélica figuran el mundo, hermanos. El mundo muchas veces, cuando vamos a la otra orilla, como iban en este caso los discípulos, teniendo en cuenta que en términos mayores y revelados, siempre la otra orilla es el lugar a donde nos dirigimos, saliendo de esta tierra que nos tiene muchas veces atrapados, enjaulados, en deberes que son exclusivamente tendientes a buscar el objeto material. Cuando vamos a la orilla del ser, al lugar de la vida, a la patria celestial, tenemos que atravesar este mundo, es decir, transitar por este mundo y superar todas las dificultades que el mundo nos ofrece como impedimento para que nosotros no lleguemos al lugar donde nos conduce el Señor. Pero sabemos que si seguimos al Señor
el que tiene la autoridad sobre las aguas, tenemos la seguridad de llegar al lugar donde todo es vida, donde se acaba la enfermedad, el dolor, la muerte, donde todo es vida y plenitud de vida. Llegaron ahí los discípulos, Cafarnaúm figuraría en este caso, esta zona, la otra orilla, ¿no es cierto?, el lugar de la vida plena, de la trascendencia, y no estaban ahí donde habían estado, porque también el Señor primero se había retirado a orar por la noche y después había caminado sobre las aguas para asistir a sus discípulos que iban en la barca, porque el Señor sabía que frente a la dificultad no iban a poder superarla, sino era con el poder de aquel que por amor los preserva siempre. Que así ocurrió efectivamente. Y así sigue ocurriendo, hermanos. Nosotros estamos en este mundo, pero vamos buscando la patria celestial. Busquemos primero el reino. Busquemos primero el pan que a vida eterna permanece. No nos quedemos con los bienes que obtenemos y logramos como metas en este mundo temporal y material. Busquemos el superior, el definitivo, el de la vida, siguiendo al Señor. No hay otra manera de hacerlo. Y siguiéndolo por fe, creyendo en Él. Y así llegaremos, y así participaremos finalmente de la posesión de todo aquello que es vida y donde desaparece por completo la mera temporalidad, la búsqueda de bienes materiales pasatistas que dejan de ser rápidamente, y obtendremos los bienes permanentes, espirituales. Obtendremos la compañía del Señor cercana en el lugar de la vida y la plenitud de la misma. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba, ¿no?, que como seres humanos que vivimos en este mundo, somos como los pequeños, como los niños recién nacidos, que buscamos el alimento que nos da la mamá, pero conforme vamos creciendo vamos teniendo otras necesidades, y también así nosotros satisfacemos nuestras necesidades y tenemos que buscar otras que realmente satisfagan totalmente al ser humano, y esas solo las puede satisfacer el Señor, el amor de Dios. Es el único que nos puede mostrar esa satisfacción espiritual que, como bien decías, ¿no?, busquen los bienes espirituales y se les dará también los bienes materiales. Entonces tenemos que darnos cuenta de esa necesidad espiritual que tenemos y que satisface todas como consecuencia. Solo Dios basta. Solo Dios basta, realmente. Y es así. Fíjate vos que, a ver, ¿cuál es ese bien mayor? Ese que nunca deja de ser, ese que nos ofrece el Señor con tanta abundancia, sin pedir de nosotros un esfuerzo extra, porque la fe es un don de Dios. El Señor está con nosotros a través de la fe que Él mismo nos dona. Con ese don de Dios, la fe, y con el poder del Espíritu que el Señor nos envía desde la gloria del Padre que comparte con Él, tenemos los elementos suficientes para transitar este camino que nos lleve a la patria celestial, a la ciudad eterna, donde el goce será definitivo, donde la vida será plena y total. Es muy simple de entender. Uno diría, pero ¿y de hacerlo? También. Recuerda estas palabras: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que está con nosotros, recorriendo el camino, ese camino de vuelta a la otra orilla, al lugar de la plenitud, es el mismo Señor, que nos contiene, nos sostiene, nos bendice, nos comunica la fuerza. El Señor hace el trabajo en todos y por todos. Lo hace en su calidad de Hijo del Hombre y lo planifica y consuma en su calidad de Dios. Creamos en Él y sigámoslo a Él. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas
Y pedimos tu bendición, Señor, para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu de verdadero seguimiento, aquel que nos bendice, nos conduce, nos salva. A ti, Señor, Señor del tiempo y de la historia, Señor de la vida y de la vida en plenitud. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.